Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, amigo Iván CV. Vamos a hablar de esa videocrítica a la carta que pediste de Bone Tomahawk. Como siempre, aviso muy rápido, un vídeo de la revista Acción Televisión, pero también Acción Cine, una revista con bastante información de actualidad, pero que también tiene páginas coleccionables que podéis conseguir en el kiosco cada mes y que también podéis pedir aquí en la dirección que os van a poner en el vídeo. Y si os gusta este vídeo le podéis dar a like, es un vídeo con spoilers y podéis suscribiros al canal de la revista Acción Cine. Y dicho todo esto, para ir rápido, ir a la cuestión que nos interesa, Iván CV, vamos a hablar de, como decíamos, de Bone Tomahawk, y aquí lo tenemos. Esta es la edición española en DVD, que es la que tengo yo, es con la que yo he trabajado para hacer esta videocrítica. Y esta edición pues tiene making of, escena eliminada, preguntas y respuestas con el director y los actores, un tráiler, en fin, una edición bastante, para ser DVD y tal, pues bastante curiosa. Y vamos a hablar de la película, vamos a hablar de lo que hizo S. Craig Haller, el director, con este largometraje, y cuáles son, o cuáles pienso yo que son las claves dominantes del mismo. Entonces, para ello voy a tirar, como siempre, de mis notas, y para ordenar un poco el discurso y demás, ¿no? Entonces tenemos primero el director. ¿Qué hace el director habitualmente? Característica principal del director, pues se trata de un director que aborda los géneros, Iván, intentando darles otra vuelta de tuerca, ¿no? Darles otra vuelta de tuerca, actualiza géneros, digamos que los pone al día y sobre todo en cuanto a su tono y en cuanto a su funcionamiento interior como tales géneros, al funcionamiento interior de sus códigos, ¿no? Y creo que esto donde se observa precisamente es en su primera película, en su primer largometraje, que es precisamente esta que nos ocupa, Bone Tomahawk, y que es, yo creo que está considerada como la mejor de las 3 que ha dirigido, porque después en 2017 tiene una película, Pelea en el bloque de celdas 99, una película muy curiosa, que es, yo siempre pienso, está encuadrada dentro del género de cine negro y en la variante de Crook Story, es decir, la variante de la historia contada desde el punto de vista de los delincuentes. Pero esta película, esta de Pelea en el bloque de celdas 99, pues tiene un código genérico también de fusión como el que tiene la propia Bone Tomahawk, la película de la que estamos hablando. Y en Pelea en el bloque de celdas 99 encontramos una fusión entre ese cine negro, ese cine carcelario, que además el cine negro, el cine carcelario no es cine negro necesariamente, porque el cine carcelario hace digamos que proporciona mucho material de ficción para el cine en Hollywood en los años 30 y suele estar enmarcado más bien dentro como una variante, como un subgénero del subgénero de cine de gángster, que es como un prólogo previo a lo que va a ser el cine negro, ¿no? Ya en los años 40. Eso por un lado, o sea, una Crook Story, un cine de gángster, pero también con un puntito de western. Y para ello, supongo que estas te las habrás visto, si no las has visto sí que te las recomiendo. Iván, Pelea en el bloque de celdas 99, tiene con la aparición de el alcaide de la cárcel en la que se desarrolla la historia principalmente. El alcalde prácticamente, que lo interpreta Don Johnson, es prácticamente un sheriff, un tipo sheriff, y la manera en la que se mueve aquello es como un western enmarcado dentro de por ejemplo, Arizona, prisión federal, ¿vale? Dentro del lejano y salvaje oeste, pues el tema carcelario, ¿no? Después tiene otra película que ya está así, que entra más claramente dentro de los códigos de cine policíaco, de cine urbano, de cine negro, de cine
más en territorio de Friends Connection y este tipo de cosas, que es Al otro lado de la ley, protagonizada por Mel Gibson, y que en 2018 pues es hasta el momento la última película del director, que tiene en función, digamos, en preproducción una película que se titula Hugh Chicken Penny, que está definida como drama en los ficheros disponibles, pero de la cual pues no se sabe nada a nivel incluso de argumento, y aunque esté calificada como drama, pues digamos que está todavía por ver por dónde la va a tirar, por qué camino, por qué territorio de fusión genérica la va a tirar este director. Pero digamos que la fusión genérica forma parte de su ADN como creador cinematográfico. Y a partir de ahí, pues vamos con Bomb Tomahawk. A ver, lo primero es subrayar la excepcionalidad de esta película. Una excepcionalidad en el sentido de que estamos en el territorio del western, que podríamos pensar que es un western crepuscular, pero va más allá. Pero sobre todo estamos abordando el territorio del western y los códigos del western, las metáforas y los mitos del western de una manera muy, muy peculiar, que es lo que le da esa personalidad que tiene la película, ¿no? Y esto todo, el principal rasgo, como he dicho antes, parte del interés por la fusión de géneros que muestra el director en su obra. Creo que es un director-autor, aunque quizá algunos se lo nieguen esta categoría, para mí lo es, porque tiene unos códigos, unos estilemas perfectamente diferenciables dentro de los temas que le interesan y demás, aunque el director trabaja habitualmente dentro del territorio de los géneros y disfrute haciéndolo. Y yo creo que eso es importante, porque la película o el libro o la pintura o la composición musical o la escultura es tanto mejor cuanto que más disfruta el creador haciéndola. Entonces, está claro que Siegfried Thaler disfruta mucho haciendo estas películas, pero mucho. Entonces, otra característica es que es un director que trabaja con presupuestos bastante ajustados, bastante controlados, y en ese sentido creo que eso se manifiesta en las 3 películas en su trilogía de largometrajes hasta el momento. Tema pendiente por saber es cómo funcionaría este hombre con presupuestos más holgados, más amplios, si le podría ocurrir como a otros directores que jugando la baza de serie, digamos de películas de corte más independiente, con presupuestos más independientes, funcionan muy bien y marcan muy bien su territorio de autoría, y sin embargo cuando acceden a presupuestos más amplios, posiblemente con grandes estudios, digamos que esa autoría se puede ver de alguna manera condicionada, ¿no?, por ese mayor presupuesto y que abre otras fronteras para el director, pero que al mismo tiempo le condiciona en cuanto a responsabilidad frente a ese presupuesto que está invirtiéndose y demás, ¿no? Pero sea como fuere, yo creo que hasta el momento, como este hombre se ha movido dentro de un cine que podríamos llamar, vamos a llamarlo así, independiente, pues con muchas comillas, funciona bien, funciona con plena autoría, y creo que eso hay que reconocérselo. Y dentro de esa autoría, por ejemplo, pues es esa idea de darle otra vuelta a los géneros, ¿no? Como decía, aquí estamos en el territorio genérico de western, claramente, pero es un territorio genérico de western muy peculiar. ¿Por qué? Por algunas características que son bastante básicas y que cualquier aficionado al cine, y por supuesto tú, Iván CV, eres un gran aficionado al cine, pues sabe identificar. Es decir, lo primero, tú estás viendo ahí un paisaje que por el ángulo de cámara, en primer lugar, que le aplica el director a ese paisaje, y fíjate cómo empieza la película, son unos tíos que están, he dicho que hay spoilers, son 2 tíos que están masacrando, o sea, que están acabando su masacre de un grupo de víctimas, que están los cadáveres tirados por el suelo y demás, y cómo hay un plano en el que se ve el cadáver casi en primer término y se ve a los buitres estos que están desvalijando a los cadáveres, pues se les ve entre sus víctimas, ¿no?, como si fueran exactamente buitres. Pero en primer plano pues tienes ese cadáver y después los otros que se mueven por tal. Con un plano también sobre los cuerpos y los 2 buitres desde arriba, un plano picado según creo recordar. Y estos personajes están claramente en una codificación de anti-western,
una codificación visual por el tipo de angulación de cámara. Hay paisaje de western, sí, pero ese paisaje de western no es esa especie de tapiz mítico que te puedes encontrar en el western clásico con directores como Anthony Mann, con directores como, por supuesto, John Ford, con directores como, por supuesto, Howard Hawks. Todos ellos han dejado su huella en Bone Tomahawk, pero digamos que la manera en la que el director aborda el western está copiando estilos, pero no está copiando películas, por decirlo así. Aunque yo voy a dar referencias de películas concretas, digamos que no se limita a dar el fusilazo, ¿no? Sin personalidad, no. Su película tiene plena personalidad y es personalidad propia, suya, identidad. Entonces, el código de identidad de la manera en la que este hombre trabaja el western en esta película, el paisaje de western, está jugando con esa angulación de la cámara que de alguna manera desmitifica esa especie de juego con el paisaje y las figuras humanas que encuentras en el western más clásico. Y que además en esa parte de arranque, esa especie de prólogo de los dos facinerosos, de los dos asaltantes que están acabando su matanza para robar lo que lleva la gente esta, por cierto, un plano espejo que nos vamos a encontrar posteriormente. Hay otro momento en que casi te va anticipando lo que va a pasar con los personajes protagonistas, porque llegan a un plano muy similar, llegan a protagonizar un plano muy similar a este que tenemos, cuando están tirados por los suelos y demás. Pero cómo trabaja el paisaje, primero por angulación de cámara, marca perfectamente esto. Y como decía, en ese prólogo es donde uno de los facinerosos, uno de los ladrones, cuando empiezan a caminar y entran en el territorio de los trogloditas, por decirlo así, uno de los personajes dice: vaya, creí que el sol estaba por otro lado, que el sol salía por otra parte y tal. Desorientación dentro de ese territorio de los trogloditas, que marca un poco lo que es entrar en esa especie de paisaje de carácter infernal, como va a decir después el viejo de la película, cuando están al final en las celdas de los trogloditas, de las cuevas, de las grutas de los trogloditas. El viejo dice: esto es el infierno. Es esa idea de desorientación en el infierno y tal, ¿no? Que además hay una película muy curiosa, Dead Man, protagonizada por Johnny Depp, que es precisamente un paseo de un pistolero por el infierno. Entonces, como decía, esta angulación de cámara a mí me ha recordado mucho las películas de Monte Hellman. Monte Hellman tiene A través del huracán y El tiroteo, dos películas de bastante bajo presupuesto, que creo que pueden servir como molde de lo que hace visualmente el director de Bone Tomahawk, ¿no? No como molde, sino como una especie de cruce, de parentesco y demás. Monte Hellman es uno de los independientes que hicieron furor en el cine estadounidense de los años 60. Es un director muy interesante de repasar, porque hace películas, digamos, que se salen un poco de la norma de la época. Y como director tiene 23 películas, lo estoy revisando aquí en el ordenador. Tiene de todo, pero las dos más llamativas, Territorio también. Monte Hellman es uno de los directores que forman parte de los realizadores, de los directores, de los cineastas que se formaron en la llamada, lo que se denominó Factoría Corman, que era un poco las producciones de bajo presupuesto de Roger Corman como productor. Y tiene, entre otras, El tiroteo, como digo, a través del huracán. El tiroteo es de 1966. A través del huracán es una película también de ese mismo año, donde encontramos en ambas a Jack Nicholson, que además Jack Nicholson está no solo como protagonista, sino también está como guionista, en esa etapa de despegue de Jack Nicholson. A través del huracán lo encontraremos junto a Cameron Mitchell, y después en El tiroteo vamos a encontrar otra vez a Nicholson, en este caso con guión de Carol Eastman, en un western muy curioso. Y es también muy interesante un poco por eso que digo de cómo se trabaja el paisaje en estos western, que son completamente desmitificadores, en un director como es Monte Hellman, que tiene una película
para mí totalmente recomendable, que es concretamente Carretera asfaltada en dos direcciones. Carretera asfaltada en dos direcciones es una película de carretera, nacida claramente a la sombra de Easy Rider, de Dennis Hopper, donde también estaba curiosamente Jack Nicholson, y que forma parte de esas películas modernillas de la nueva generación. Esta es de 1971, una película de coches con James Taylor, Warren Oates, Laurie Bill, y es una película de carretera, una road movie, ¿no? Muy curiosa, película hasta cierto punto, película de culto, porque representaba un poco ese viaje de estar por el territorio de Estados Unidos, digamos ese reencuentro con el paisaje estadounidense, pero en este caso en la etapa moderna del siglo XX, con coches y demás, pero que en el fondo habla mucho de ese concepto de road movie, de película de viaje, de película de itinerario, que también está presente en Bon Tomahawk. Bueno, pues estas de Monte Hellman es lo primero que a mí me recuerda cuando empiezo a ver Bon Tomahawk, el trabajo que hace con angulación de cámara y con el paisaje, y también me la recuerda por la paleta de colores, que es la otra clave esencial para marcar cómo está señalando su territorio frente al género más tradicional, ese Craig Zahler en esta película, ¿no? La paleta de colores tiene una temperatura de color muy marcada, con muchos tonos pardos, con mucha tierra, digamos que sin esa especie de explosión visual de colorismo absoluto que encontrábamos en el western clásico de John Ford y demás, ¿no? Y esto es curioso porque digamos que esto pone a la película más allá del western crepuscular. Creo que genéricamente hablando, el viaje que hace ese Craig Zahler en Bon Tomahawk va más allá del western crepuscular, ese que capitaneara de alguna manera Sam Peckinpah con películas como, por ejemplo, por supuesto, sobre todo, Grupo Salvaje, pero también con La Bala de Cable Hook, por ejemplo, y con esa otra maravilla de su trilogía de western crepuscular, que es Quiero la cabeza de Alfredo García, aunque esté ambientada en el mundo moderno. Y de Quiero la cabeza de Alfredo García además tienes crítica de no hace mucho tiempo, también videocrítica a la carta en este mismo canal, y también por supuesto Pat Garrett y Billy el Niño, ¿no? Entonces esa idea del western crepuscular, esa idea del ocaso del western que trabajaba Sam Peckinpah, me parece a mí que ese Craig Zahler va más allá de eso, se acerca más a ese tema de angulación de cámara, a ese tema, porque por ejemplo hay mucha angulación de cámara en Grupo Salvaje, por ejemplo, cuando caen por las dunas. La angulación de cámara sigue siendo, de alguna manera, sigue utilizando el paisaje como una manera de mitificar a los personajes, como en el western clásico. La única diferencia está que en el western clásico los personajes están tejidos como una especie de mitificación en ascenso, de mitificación gloriosa, de celebración del mito, de la forja del héroe. Y en el caso de Sam Peckinpah utiliza el paisaje también con angulaciones de cámara, más a lo mejor de contrapicados y demás, utilizando, digamos, el paisaje de otro modo, pero con igualdad de despliegue, digamos, sobre todo en Grupo Salvaje, despliegue de color, y sobre todo de despliegue con otra temperatura de color distinta y con otra angulación de cámara distinta, aunque esté utilizando el western también como tapiz para seguir glosando a los mitos, seguir trabajando el tema de los mitos clásicos del paisaje del western, del género del western, pero en este caso en su caída, en su descenso, en su ocaso. Y sin embargo, lo que hace ese Craig Zahler es un viaje, para mí, ligeramente diferente con esta película, porque está yendo desde el western crepuscular hacia el wild western. El western extraño, el western cruzado con terror, del cual hay muchos ejemplos. Hay un personaje de este tipo, de esta variante del western en los cómics, que sería, lo tendría por aquí, lo puedo tener por aquí. Bueno, me voy a arriesgar, Iván, me arriesgo, me la juego. Aquí no se va a caer nada, no se cae la cámara, todos estamos bien. Este personaje, Jonah Hex. Jonah Hex es wild western total. O sea, es un personaje clásico del wild western, donde encontramos esa especie de ese western raro y demás que podríamos encontrar dentro de las imágenes de ese Craig Zahler en Bon Tomahawk, ¿no?
donde pueden ocurrir pues distintos fenómenos que, jugando con la clave de sobrenatural y demás, pues tienen ese tipo de alcance. Algún día sería bueno hacer algún tipo de vídeo de la palla en cuevo similar dedicándolo a este género, y lo haré. Pero de momento, en lo que se refiere a esta película, pues ese western cruzado con el terror, está claro que al final en la fusión lo que gana es el terror. Es decir, esto es una película, para mí, es una película que tiene un equilibrio perfecto entre western y en esa variante de western raro y terror. Y en un 50-50 diría yo, en un 50-50. ¿Por qué no digo que ocurre, por ejemplo, como en Alien, donde claramente acaba dominando la variante, o sea, el género terror sobre la ciencia ficción, o como en Blade Runner, donde acaba dominando el género cine negro, por decirlo así, el cine negro sobre la ciencia ficción? Creo que aquí, sin embargo, el western se mantiene perfectamente su territorio en un tú a tú, hablando del tú a tú con el terror, ¿no? ¿Por qué? Pues por una serie de códigos, por ejemplo, una serie de características que hacen que sea un 50-50 el equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Lo que tenemos aquí, fíjate, Iván, es primero un claro homenaje. La película arranca con un tono en cuanto a argumento, en cuanto a personaje, definición de personajes, un tono tipo Río Bravo, que está claramente inspirado por el clásico Río Bravo de Howard Hawks, película favorita de John Carpenter, ya sabemos. Entonces, Río Bravo, la relación del sheriff con el viejo, es presentar el pueblo y sus gentes al principio, y sobre todo la clave que hay de esa química que se desarrolla entre ese ayudante ya mayor, ya casi anciano, y el sheriff que interpreta a Kurt Russell. Ese sería un primer referente, pero es que después el siguiente paso que da Von Tomahawk es pasa a Centauros del Desierto, de John Ford. Río Bravo, Howard Hawks, pasa a Centauros del Desierto de John Ford cuando empieza la búsqueda, cuando comienza la búsqueda. Esa película, ese viaje de itinerario que decíamos, esa película de itinerario que decía antes. Pero por supuesto, manejando, como digo, esa temperatura de color, esa fotografía, ese juego con los tonos pardos y arena, y con esa angulación de cámara, ¿no? Que es completamente distinta a la que le aplica a Centauros del Desierto John Ford. Porque John Ford está construyendo una ópera mítica de los pioneros de la conquista del oeste, ¿no? Pero es que después Ezekiel Thaler, en su juego de fusión, pasa a depredador, porque los trogloditas estos son... hay un momento en que cuando está gritando el jefe de la tribu en las cuevas, el que lleva los dos colmillos en los lados, que además los llevan incrustados, aquí es genial. Cuando está gritando ahí con ese aparatejo que tienen en la garganta, con esa especie de hueso trabajado artesanalmente en la garganta, pues tenemos un depredador, claramente, es un depredador, es decir, es una amenaza completamente, en ese momento, absolutamente, no es alienígena, porque está muy cercano al humano y ahora veremos hasta qué punto está cercana, pero ahora hablaré de ello, pero sobre todo es el código recuerda un poco a depredador. Pero es que al final de todo ese viaje vamos a terminar en Holocausto Caníbal. Y ese Holocausto Caníbal, película emblemática de toda esa oleada de películas de canibalismo, Antropófagus, Comidos Vivos, etcétera, etcétera, digamos que culmina la película, Von Tomahawk culmina con ese plano, cuando ellos salen de las cuevas, cuando los supervivientes salen de las cuevas y se encuentran con esas mujeres embarazadas, con los ojos, digamos, mutilados por esas cañas y tal que les ponen, y que están allí tiradas como una especie de cuerpos que se mantienen con vida simplemente para poder dar a luz a otra camada. Por cierto, yo no sé si George Miller vio esta película antes, intuyo que sí, si vio esta película antes de rodar Mad Max Fury Road o de escribir, pero yo creo que sí que la vio, en este tema. Bueno, pues es un poco esa salida de los infiernos, está marcada por esa imagen, y además el personaje del vaquero pues es el que de alguna manera dice, bueno, sigamos adelante. O sea, es como salir de la amenaza, escapar
de las grutas, escapar de todos estos trogloditas que les han estado persiguiendo durante toda la película y consiguen, digamos, ponerse fuera a resguardo, pero pasando antes por esa especie de, vamos a decir, Venus siniestras que encontramos, que recuerdan mucho esas estatuillas de diosas de la fertilidad de los trogloditas, y es cuando Patrick Wilson pues dice, sigamos adelante, pero te pone este plano con ellos tres en diagonal y estas mujeres ahí tiradas y demás. Entonces el viaje, como ves, está viajando por todos los códigos claros del western tradicional y nos va a acabar metiendo en una variante de Holocausto Caníbal, de estas películas de canibalismo que teníamos en los años 70, que hicieron furor en el cine de los años 70. Esto es interesante porque este viaje le da, como digo, personalidad también, no solo en lo visual, no solo en la estética, sino también en los recursos, digamos, de carácter referencial, ¿no? En los guiños que tiene la película y demás. Y digamos que hay como una especie, el guión, en las películas de S. Keith Thaler, el guión es muy importante, y en esta más quizá que en las otras, pero yo creo que es muy importante para darle un tono a la película, en el sentido de, por ejemplo, sobre todo con los diálogos y demás, ¿no? Y aquí está ese momento en que el sheriff, que interpreta a Carl Russell, el sheriff Hunt, pues digamos que intenta de alguna manera consolar a ese subalterno que va a ser desmembrado por los antropófagos, por los trogloditas, diciéndole que la caballería está avisada, que la caballería viene de camino y que va a exterminar a toda esa gentuza y tal, como consuelo en un momento límite de extrema barbarie, ¿no?, al que está siendo sometido. Y ese reclamo de la caballería y tal es todo un guiño, es toda una broma del director sobre las películas del western más clásico, ¿no?, donde de repente aparece la caballería al rescate, ¿eh? Aquí no va a haber rescate de la caballería, aquí no hay caballería, aquí no hay trompeta del séptimo de caballería, digamos, interpretando una marcha de ataque, ni nada de esto. Y es un poco ese desencuentro, ese guiño, digamos, en negativo al western más triunfalista, más clásico del Hollywood y demás, ¿no? Como he dicho antes, el diálogo marca el tempo de la película, el diálogo marca el tono de la película, el diálogo es muy importante y sobre todo el diálogo es dentro del personaje de Chicory, el viejo, el anciano que va con ellos, que interpreta a Richard Jenkins. Ese personaje es el que de alguna manera con sus diálogos que te sacan de lo que les está ocurriendo, sus diálogos absurdos, ese diálogo del circo de pulgas, por ejemplo, que muestra la máxima humanidad de este personaje. Ese diálogo del circo de pulgas, o ese momento en que defiende al sheriff frente al dandy, le dice, usted es más inteligente, ¿y eso quién lo dice? Tal cual, ¿no? O esa especie de afecto que tiene con el sheriff, ¿no? Esa especie de relación padre-hijo que recuerda muchísimo la de John Wayne con el viejo de Río Bravo, ¿no? Y que es una relación muy curiosa. Todo el diálogo de Hickory es el que va marcando esa especie de realismo. Yo no me atrevería a decir que estamos en un código de hiperrealismo, porque estamos en una reconstrucción de la mitología tradicional para mandarla por otro camino del western, pero sí que creo que juega esa clave de cotidianeidad, de minimalismo, de humanizar a los personajes, de bajarlos de la nube de la mitología para traerlos a un territorio mucho más cercano para el espectador, y eso lo hace Hickory con su diálogo, con lo cual se convierte el diálogo, sus diálogos y el personaje del propio Hickory como un elemento fundamental, como una especie de motor interno. El motor emocional de la película está en este personaje que curiosamente siempre va a lo suyo, va contando otras cosas pues estuve con mi mujer en un circo de pulgas, pues un día había un hombre cuando echa a andar el vaquero que va buscando a su mujer, Arthur, Patrick Wilson, cuando echa a andar con la muleta y tal, y va por delante de ellos cuando se quedan sin caballos, y Hickory intenta también consolar al sheriff. Es muy bueno porque unos intentan consolar a otros, ahí hay un código de humanidad muy entrañable entre los personajes.
quitando el dandy, que el dandy va a lo suyo porque está encantado de haberse conocido, ¿vale? Pero ese también va a acabar siendo parte de ellos, parte del grupo, ¿no? En una secuencia clave. Ya veremos dónde, en torno a uno de los objetos significativos de la película. Pero en el caso del diálogo de Hickory, pues ese diálogo, cuando van andando, el otro se ha adelantado ya y dice, tiene posibilidades, tal. Yo un día fui con mi mujer, vi con mi mujer a un hombre corriendo, que era un hombre sin piernas, iba como basculando, era increíble, corría mucho, tal. Y entonces es cuando el otro dice, sí, pero no le falta buena pierna. Es decir, iba cojo, pero no le falta buena pierna. Se le tenía no está en la situación que está este personaje, y es esa especie de optimismo que transmite el personaje de Hickory en todo el viaje, que lo convierte en un personaje muy entrañable, lo que sería el clásico secundario, que lo es también en esta película, pero que adquiere ese papel de protagonismo porque son sus diálogos los que marcan esta especie de diálogo alterno a lo que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Porque la película, probablemente sin esos diálogos, sería bastante más dura en cuanto a lo que son las imágenes y demás, ¿no? Después tenemos el tema de la violencia. La violencia, cuando estalla en la película, estalla de manera rápida, brutal, contundente, siempre te pilla de sorpresa. Hablaba antes de Hickory cuando le está diciendo, vaya, eso que me cuenta, lo que le contaba de cómo, digamos, bañarse cómo leer en la bañera, cómo leer en el baño, sin mojar el libro, con un atril y demás, pues el otro le contesta y le dice, sí, mira, seguro que eso no lo sabe, hablando del dandy, ¿no? Seguro que eso no lo sabe Brother. Y lo curioso es que en ese momento justo es cuando Brother se levanta, porque ha sonado el cable que han puesto, y dispara. O sea, es como un decir, sí, bueno, lo que tú quieras, pero Brother lleva razón y os está guiando y os está ayudando de una manera clave, aunque esté siempre separado. Fíjate qué curioso, Iván, como cuando ellos montan los campamentos, el Brother siempre está como separado de ellos, incluso a veces de espaldas a ellos. Siempre ellos están en torno al fuego, los otros tres, y Brother está como al otro lado. Es como un personaje como apestado, como si lo mandara, y está así marcado también por el color de la ropa al principio, por su aspecto de dandy, de tío elegante, dentro del propio pueblo, cuando entra el sheriff en el bar, o cuando entra el tipo el vagabundo asesino en el bar, como Brother queda siempre como señalado cuando habla Brother, por ejemplo, con el tipo del piano. Es muy curioso. Entonces, esa separación, ¿no? O cuando Brother va a matar a su caballo, que no se ha dejado robar, entonces le han dejado malherido al pobre animal y entonces tiene que matarlo. También es esa imagen, ese plano donde están ellos tres en la parte izquierda del plano. Este tipo, ese Crizaré, compone bastante bien. Están los tres en la parte derecha del plano, y en la parte izquierda al fondo vemos a Brother con su caballo, siempre manteniéndole como alejado de ellos, como si no es que pertenezca a otro mundo, pero claramente ha sido como marginado, ¿no? Por la violencia, porque está encantado de haberse conocido, porque él mismo se margina y se distancia de los demás, pero en el fondo va con ellos, y en el fondo, digamos, es el que lleva a la doctora, a la mujer de Patrick Wilson, de Arthur, a que atienda a este tipo que ha estado herido. Quiero decir que es un tipo que intenta entrar en la comunidad, en el grupo, pero que no lo tiene fácil. Ni él se lo pone fácil a sí mismo, ni el grupo se lo pone fácil a él. Después, ¿qué son los trogloditas? Porque es un cínico, además. Otro tema, hablando de la violencia, dedicándole un poco de espacio, de idea a la violencia. ¿Qué son los trogloditas? Bueno, yo he caído en una idea, no sé si será la acertada o no, pero creo que es una metáfora de la culpa de ese hombre blanco que llega al territorio. Es significativo como el indio, el nativo americano al que llaman para que les guíe, les dice, no, yo ahí no me meto ni loco porque no quiero que me maten. Y cuando dice, y además estos no son indios, estos son otra cosa, estos no son indios, no los se confunda, estos se comen a sus madres. Es decir, ahí está un poco el tema, ¿no? Como, digamos, hay un personaje nativo americano que se queda al margen del viaje, que no quiere saber nada, y que deja a estos blancos enfrentados con esa especie de regresión del ser humano a las cuevas, a las grutas, a ser trogloditas. Y creo que ahí está, creo que los trogloditas son una especie de metáfora de la culpa del genocidio que tienen los hombres blancos, el genocidio indio,
y digamos no en la línea que se utiliza en El Resplandor de Stanley Kubrick, pero sí como esa especie una especie de mirar el reverso tenebroso de la conquista del oeste, ¿no? Creo que toda esta película es un reverso tenebroso de esa mitología de la conquista del oeste, donde lo muy bueno que ha hecho ese Chris Thaler, y lo hace siempre en sus géneros, es que él, digamos, moderniza el western, pero sin agredirlo, sin agredir a sus mitos, sin agredir, digamos, el carácter plenamente iconográfico, casi de culto que tiene para sus seguidores. No agrede, no ofende. El personaje, diría más, el personaje que interpreta a Kurt Russell, yo diría que en esta película están los últimos grandes héroes del western, todos ellos. Pero el personaje que interpreta a Kurt Russell, en todo momento, fíjate Iván, con qué respeto lo trata la película. Es decir, para hablar de otras cosas, para sacar a la luz lugares oscuros, no hace falta, para desmitificar, no hace falta agredir códigos genéricos, no hace falta agredir a los personajes, no hace falta desnaturalizar a los personajes. Le guarda un respeto absoluto al personaje de Hunt, como se lo guarda un respeto absoluto al personaje de Arthur, al personaje del viejo, al personaje del dandy. Es decir, todos tienen un respeto. Y después se habla de todo esto que haya que hablar, pero manteniendo un respeto que yo creo que es lo que está faltando en muchas aproximaciones forzadas a los géneros, muchas aproximaciones forzadas a personajes icónicos del cómic, y muchas aproximaciones forzadas al territorio superhéroe y demás. Es decir, pero ¿qué está pasando? La falta de respeto que hay en algunas producciones de televisión, por ejemplo en esta última del Señor de los Anillos, por el original, por los códigos originales, la falta de respeto que hay. Hombre, hay que guardar un respeto por el original, ¿no? Porque la gente que va a ir a ver tu película son gente que de alguna manera son aficionados a ese género. No puedes darle una patada en la boca y decirles, todo esto que habéis seguido tanto tiempo es falso, es mentira. Claro que es mentira, es mitología. Es una mitología que se inventa para vender una imagen, es una imagen falsa. Y conste que estoy hablando de esto después de haber visto la noticia en la que hablaban de cómo están cambiando banderas. Gente que tenía la bandera estadounidense en Texas, parece que la ha cambiado por la bandera de la barra y las estrellas, de las barras y las estrellas, las está cambiando por la bandera tejana. Quiero decir que la situación que hay en Estados Unidos es, a nivel social, es una situación de enfrentamiento, de división, un poquito preocupante, digamos, incluso vista desde fuera, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que no hace falta agredir a los códigos esenciales del género, ni a los personajes, ni a las figuras centrales del género. Y esta película lo hace con mucho cuidado, pero eso no evita que lo modernice y que se cuestione, que se haga preguntas, ¿no? Y dentro de esas preguntas creo que los trogloditas son esa metáfora donde nos encontramos una especie de reverso tenebroso de la idea de la conquista del oeste, del destino manifiesto. El destino manifiesto está citado en el propio diálogo, el propio Hickory lo dice, el viejo Hickory, cuando el dandy mata a esos mexicanos. Después Hickory se acerca a los cadáveres, el dandy está convencido de que les iban a robar, les iban a hacer algo, y lo que hace es disparar primero. El célebre dilema de Han, disparó primero, pues este dispara primero, en cuanto oye el ruido, se los carga a los dos, sin dejarles hablar, sin dejarles acercarse, y después lo que vemos del viejo es que simplemente esos mexicanos llevan una cruz, uno de ellos lleva una cruz en el cuello, y esa cruz la vamos a ver después también en el cuello del vaquero, en el cuello de Arthur, ¿no? El tema religioso también está por ahí dando saltos, ya hablaré ahora brevemente de él. Pero lo que quiero decir con esto es que cuando Hickory vuelve y tal, y el personaje de Arthur, que estaba dormido, le pregunta qué ha pasado y tal, le dice, nada, que aquí el amigo Brother le ha mostrado lo que significa destino manifiesto a esos mexicanos. Es decir, el concepto de destino manifiesto, clave de la conquista del oeste, de la mitología de la conquista del oeste en Estados Unidos, es un recurso que está en el propio diálogo de la película, está aludido en el propio diálogo de la película, o sea que no es algo que nos inventemos, sino que está ahí. Y después tenemos el tema del blanco dominado por la violencia, ¿no? Todos los personajes de los buscadores van descendiendo, a medida que progresan en el camino van descendiendo, es como si volvieran atrás en la evolución. Pierden todos los elementos de, llamémoslo, civilización. Pierden los caballos, primero.
después empiezan a perder las armas. Cuando van arrastrando los cuerpos ya desmayados del sheriff y de Hickory, los trogloditas hacia las cuevas, vemos un plano en el que Hickory va pasando y va viendo cómo se van quedando atrás los revólveres y tal. Pierden sus armas. De hecho, el enfrentamiento final, el propio Kurt Russell lo tendrá con un arma de los trogloditas. Entonces es como si fueran involucionando, ¿no? Como si fueran hacia atrás en su evolución hasta encontrarse con los trogloditas. Y los indios no están, o sea, porque el indio se ha eximido de ese viaje, se ha alargado de ese viaje, no quiere ir con ellos. Pero es como si ellos estuvieran encontrando con su parte más primitiva, su naturaleza más primitiva, ¿no? Se van brutalizando y van, como digo, perdiendo cosas, caballos, armas, etcétera. Al final, cuando matan en las cuevas, matan con el propio Kurt Russell mata con el arma de hueso, esa especie de quijada de burro. Ahí recordemos Caín y Abel, que utilizan los antropófagos para los trogloditas, para sus víctimas, ¿no? Para matar, para abatir a sus víctimas. El vaquero, Arthur, arranca esa especie de hueso barra instrumento que llevan en la garganta los trogloditas para emitir esos sonidos, y lo utiliza como una especie de camuflaje para atraer a otros trogloditas e ir abatiéndolos. O sea, lo utiliza como arma. Es decir, coge un arma igual que Kurt Russell coge la quijada del animal. Él utiliza esa especie de hueso que tienen aquí incrustado para atraer a otros. O sea, una herramienta del enemigo. Ellos mismos se convierten un poco en monstruos, en bestias, cuando van descendiendo por las cuevas. Y el monstruo sigue ahí. O sea, lo que te viene a hacer la película es que el monstruo sigue ahí, sigue en el mundo, sigue en el hombre blanco y sigue estando ahí. Los trogloditas son una revelación de la violencia que habita en el interior de los protagonistas, de los supuestamente civilizados hombres, que son los mismos que se cargan a estos dos mexicanos a la primera de cambio, vamos, el dandy, ¿no? Entonces el viaje de los personajes es muy curioso. Primero matan a los mexicanos, después pierden los caballos, después el dandy se queda como desarticulado, como un muñeco roto cuando sufre la amputación y demás, y queda tullido y dice: yo soy demasiado hedonista, soy demasiado orgulloso como para andar por la vida tullido, así que me quedo aquí y de aquí no paso. Y caminan, es como si involucionaran, como si caminaran hacia atrás en la evolución humana, ¿no? La caída en las cuevas, cuando Hickory dice lo del infierno, coincidiendo con esa idea del sol que ha cambiado, que plantea el personaje del principio, y de esa manera descienden a las cuevas, ¿no? Vuelven a lo primitivo, vuelven a la gruta, vuelven a esa especie de sótano de la evolución humana, y es curioso cómo hay un viaje a un no lugar. Es decir, cuando le preguntan a Arthur, cuando el sheriff le pregunta: vamos a encontrar más agua para recargar las cantimploras y tal, Arthur le contesta: no lo sé, nunca hemos ido por ahí, nunca he ido por ahí, no hay nada, en ese sentido no hay nada, en esa dirección no hay nada. Esa nada es ese no lugar al que ellos se dirigen, y es un poco el volver a lo primitivo, a lo más brutal del ser humano, y eso nos lleva un poco, saliendo del territorio de la violencia, a una clave de la desarticulación del mito de lo masculino frente a lo femenino que está presente en la película. Empezando por la supervivencia, esa idea de la supervivencia del más apto. Bueno, pues tú sabes cómo funciona la película, Iván. No sobreviven los que creíamos que iban a sobrevivir. De hecho, pensamos que ella, la mujer secuestrada, estaba muerta, torturada, muerta, o en cualquier caso vejada y destruida, destrozada, y nos la encontramos que sigue entera mentalmente, incluso cuando digamos que es interesante cómo de alguna manera ella representa ese código de civilización, esa frase que dice el gran problema de vivir en este oeste salvaje, en este territorio,
son los imbéciles, cuando ellos le dicen que han estado dejándole como huellas en el camino con las piedras a su marido para que le siga, y la otra le pregunta, ¿para que lo siga hasta aquí? O sea, hasta este infierno. Y entonces les llama directamente imbéciles, ¿no? Y los otros pues se quedan así como arrepentidos cuando les tiran de las orejas. O sea, ella está muy entera, ¿no? Y ella es un poco la civilización. Es interesante las mujeres, ¿no? Las mujeres. ¿Cómo son las mujeres que aparecen en la película? Por ejemplo, ya he hablado de esas mujeres embarazadas que son utilizadas simplemente para procrear, ¿eh? Pero ahí podemos encontrar también la mujer de Hickory, muerta, víctima muerta. No está, pero está constantemente, porque está aludida continuamente cuando él va a la tumba a hablar con ella y le cuenta las historias y todo esto. La mujer del sheriff, enferma. La mujer del alcalde, más lista que el alcalde, porque el alcalde no sabe ni escribir cómo se escribe ese término para mandar el telegrama pidiendo ayuda. Y después está la mujer secuestrada, la mujer que además, ojo, la mujer secuestrada es la que oficia como doctora, la que cura las heridas, porque cuando van a buscar al médico hombre está borracho. Es decir, ella va con su maletín. Y qué cuidado muestra el personaje de Patrick Wilson, el personaje de Arthur, al maletín. Dice, ese es el maletín de mi mujer, yo lo llevo. Evidentemente ahí hay algo sentimental, porque es el maletín de su mujer, pero en el maletín de su mujer encuentran esa especie de compuesto para permitir que él pueda hacer el camino, calmándose el dolor, y al mismo tiempo para dormir a los trogloditas cuando llegan a las cuevas. Y ella pues es un poco la que facilita ese instrumento, esa herramienta dentro del botiquín, ¿no? Y digamos que los otros supervivientes son el viejo, del que, seamos sinceros, Iván, todos apostábamos que ese hombre no iba a salir, no iba a ir muy lejos. De hecho hay un momento en que van cuando salen con los caballos, el dandy dice, ese caballo no está bien, ese caballo va a durar poco, que es como señalar, el que va encima del caballo es el viejo y tal. Bueno, pues ese es el que sobrevive, y los caballos se los roban a todos. Y el caballo que dura menos, ¿cuál es? El suyo, el más bonito, el blanco, el caballo del dandy, el más cuidado, el más fuerte, el que tenía mejor planta. Bueno, pues ese es el caballo que muere, ¿eh? Es un poco, no es necesariamente la supervivencia del más apto, ¿no? El viejo que es todo vulnerabilidad aparentemente, pero es el que cura la pierna del otro, y el que de alguna manera va acompañando al sheriff en mucha parte del camino, ¿no? Y después el vaquero que es el vaquero que queda tullido con la pierna, el tipo que todos apostamos que se va a quedar por el camino. Cuando a ese hombre le dejan allí tirado, encima drogado, o sea, dormido, ensopado, tú dices, bueno, aquí hay varias posibilidades. Una, le atacan los mexicanos, lo matan para robarle. Dos, le atacan los trogloditas y se lo comen. 3, le ataca cualquier alimaña que esté por ahí, porque ese tío está frito, o sea, está frito, está dormido, macho, está drogado completamente. O sea, no es que sea un individuo que está dormido pero puede despertar una alerta, no. Y lo dejan ahí tirado y se piran. Y se van, ellos siguen su camino porque van a salvar a su mujer, en definitiva. El primero que quiere que eso sea así es él, ¿no? Pero es curioso, pues ese vaquero es el que va a conseguir completar, llevar a cabo hasta el final el rescate, es el que los saca de allí. Entonces me parece que todos son una especie de antihéroes, de prototipos contrarios a los prototipos heroicos masculinos, que son los abatidos, ¿no? Los que son abatidos, los que son eliminados. Pero estos tienen respeto. O sea, la manera honorable con la que Kurt Russell dice, yo me quedo aquí, dame el rifle, yo de aquí no salgo, y voy a intentar matar a todos los que saben algo de dónde está el pueblo, para proteger al pueblo. Su último gesto es intentar proteger el pueblo en el que él es el sheriff. Es un gesto de orgullo profesional, es un gesto que lo honra. No se le vilipendia, no se le convierte en un monigote estúpido, absolutamente desarmado de cualquier tipo de condición o de característica positiva, como está ocurriendo en muchos géneros que juegan la carta de la revisión a lo bestia. Y en realidad tampoco son tan profundos a la hora de tocar los temas. Quiero decir, tampoco entran tanto en esto. Entonces, estos trogloditas como metáfora, el tema de la violencia, el tema de lo masculino y demás. Después, interesante el grupo de buscadores, los buscadores de John Ford reciclados en esta nueva clave, y el tema de la religión. La religión de los trogloditas es vulnerada por estos tíos que atraviesan su cementerio y que de alguna manera, digamos, hacen una invasión, y es como si desde el principio, es como si entraran en su territorio
y faltaban al respeto de sus códigos de religión y demás. Pero es que ese cementerio violado también encaja con esa idea del vaquero cuando va rezando, cuando le pide ayuda a Dios, cuando va con su cruz, etcétera, y la idea del dandy, como el dandy, el cínico adopta una postura cínica cuando le dicen no debería atentar a Dios, o sea, no debería atentar a los cielos con eso que está diciendo. El tío dice que Dios le trae sin cuidado, que no le preocupa especialmente, ¿no? Es la elegancia sin moralidad lo que plantea el personaje del dandy, ¿no? Y sobre este tema de las mujeres en el western, a mí se me ocurre que hay otras que son, hay otras películas interesantes o significativas de las últimas que se han rodado. Una de ellas es Deuda de Honor, de Tommy Lee Jones, dirigida y protagonizada por Tommy Lee Jones. La otra sería Desaparecidos, también con Tommy Lee Jones y con Cate Blanchett. Y, por supuesto, de otra manera completamente distinta, el personaje de Clint Eastwood, en Sin Perdón, película que también dirige Clint Eastwood, ¿no? Cómo arranca la película, aunque ahí la mujer está más en un segundo plano, una especie de detonante y demás, ¿no? Pero esa idea de mostrar qué pasa con las mujeres en este territorio salvaje, darles algún espacio de protagonismo mayor de lo habitual, ¿no? Y como he dicho, frente a todas estas, que podrían formar una familia, una especie de programa de 4 películas, de ciclo de 4 películas, muy cercanas también en el tratamiento, no siempre visual. Por ejemplo, Sin Perdón creo que es la que más se aparta de ese tratamiento visual, aunque tenga códigos similares, ¿no? Pero, por ejemplo, Deuda de Honor y sobre todo Desaparecidos. Yo creo que la que más se acercaría sería Deuda de Honor, por la manera de marcar, aunque Tommy Lee Jones tiene otra manera distinta de poner la cámara, de utilizar la angulación de cámara, pero bueno, creo que todas ellas están todavía en el código de digamos, esa especie de ocaso del western, ¿no? De desmitificación del género, pero de otra manera. Pero creo que la manera de desmitificar de ese Craig Zahler es muy peculiar, es más contundente en muchos aspectos. Y después, para acabar, el tema de los objetos significativos, para fijarnos un poco en ellos. La carta, esa carta que le escribió Arthur a su mujer en un momento en que estaban separados, que ella le pide que le lea. Y él pues se niega, se dice que se le siente ridículo y tal, entonces van a buscarla y es cuando ya ella desaparece secuestrada y tal. Y esa carta que el personaje de Azul coge y que de alguna manera es, junto con ese botiquín, es lo que a él le mantiene cerca de su mujer durante todo el viaje. Y esa carta dice, él la lee esa noche cuando ella está, mientras que ella está cuidando al otro, antes de que se separen por el tema de queden separados por el secuestro, ¿no? Y esa carta es lo que de alguna manera le sirve también a él como de empuje y tal. Es un objeto significativo, en tanto cuanto cuando él coge la carta lo que dice anticipa lo que va a pasar, porque hay mucha anticipación de muerte, esa idea de los cadáveres del principio que tienen casi un plano espejo después, etcétera. Pero en el caso de la carta lo que me interesa es eso, ¿no? Es como él la coge y dice, no la leo, no la voy a leer, esta te la leeré cuando te encuentre. O sea, que ese es un poco el código. La sencillez con la que ese Craig Zahler impone carga emocional a sus personajes, carga emocional a sus diálogos, ¿no? Te está definiendo perfectamente a través de los diálogos del viejo qué relación tenía ese hombre con su mujer y lo muy enganchado, lo muy enamorado que estaba ella, ¿no? Y con muy poco te hace el mismo parámetro de vinculación con el sheriff. Y cuando el sheriff se despide de Hickory, el sheriff sabe ya que va a morir. Le dice, despídeme de mi mujer y yo haré lo mismo con la tuya, porque él sabe que va a morir, la mujer de Hickory ya está muerta y demás. Después está el tema del catalejo, el alemán, le llaman el alemán. El catalejo, que es les hace formar una especie de triángulo cuando finalmente el catalejo al principio no se lo quiere dar Brother a nadie, ¿no? Pero no se lo quiere prestar a nadie, pero después se lo presta al viejo, porque pues ya respeta al viejo, y el viejo le dice, ah sí, y esto dice, le he visto operar la pierna, o sea, le ha visto la meticulosidad, el cuidado que ha puesto y le respeta por ello, y ese respeto es darle el catalejo. Y entonces el viejo después le dice, ¿y lo puede coger el Sheriff Hunt también? Y dice, por supuesto que lo puede coger el Sheriff Hunt. Y forman un triángulo los tres. Ahí se han convertido en la unidad. Ese catalejo, ese alemán, el alemán que le llaman, forma esa especie de elemento significativo de la unión que se forja entre esos tres personajes, ¿no? Después tenemos un poco ese instrumento que llevan en la garganta los trogloditas, ¿no? Que le sirve al personaje
para poder avanzar y rescatar a su mujer, pero es como si él se convirtiera también de alguna manera durante un tiempo en un troglodita, de la misma manera que las armas primitivas de los trogloditas, esa quijada que utiliza Kurt Russell para abatir al jefe de los trogloditas, es también como transformarse otra vez en troglodita. Eso lo hace Arthur, como lo hace para sobrevivir, como lo hace Kurt Russell para conseguir que los demás sobrevivan, ¿no? Y finalmente, junto con esas armas de hueso, por último, el botiquín del que ya he hablado, el botiquín y su contenido, ¿no? Que también se convierte de alguna manera en un vínculo de Arthur con su mujer y en un arma para poder conseguir rescatarla, ¿no? En fin, yo creo que lo podemos dejar aquí. Iván, como siempre ha sido un placer, gracias por la paciencia que has tenido con esta videocrítica, gracias por pedirla, y sí que te diré que ha sido un placer volver a ver esta película, que yo la voy a ver muchas veces. De hecho, ya la había visto 3 veces antes de hacer la videocrítica. Y a veces pienso que debería ponérmela en bucle. O sea, es la típica película que debería ver todas las semanas, porque es una de las grandes no solo del western, sino las grandes del cine de entretenimiento, las grandes del cine de género, las grandes del cine en general, con todos sus códigos de autoría y demás que he visto yo en los últimos años. Y nada, lo dejamos aquí. Y nos vemos en otra, Iván. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.